En este vídeo voy a explicar lo que es el código del servidor de correo que funciona de forma síncrona utilizando serialización XML. Y bueno, pues aquí en la parte superior lo que está es la definición de la clase message, en la cual pues aparecen los campos que tiene, que es el origen, el destino, cuál es el contenido de este mensaje, y aquí pues un campo que se ha llamado stamp y luego pues un método toString para poder imprimirlo pues luego pues en la consola, por ejemplo. Y bueno, esta clase luego se serializa y se deserializa en formato XML y es lo que se transmite entre el cliente y el servidor pues en un array de bytes. Y bueno, es lo que luego explicaré. Entonces, la clase servidor aquí tiene definido lo que es el puerto por defecto, que es el 14300, el tamaño del buffer que se va a utilizar. Y bueno, pues aquí un dictionary, que es el repositorio de mensajes, en el cual en lo que es el campo key, en la clave, vamos a tener cuál es el destinatario. Entonces todos los mensajes para ese cliente, el identificador de ese cliente, lo que se va a tener es una lista de mensajes. Es decir, por ejemplo, si el cliente 22 envía un mensaje al cliente 11, entonces asociado a ese identificador 11 tendremos el mensaje que le ha enviado el cliente 22. Si el cliente 33 le envía al cliente 11 otro mensaje, pues asociado a ese 11, en esa lista de mensajes estará el mensaje del 22 y del 33. Y luego cuando se vayan solicitando los mensajes de parte del cliente 11, pues se irán quitando de esta lista y bueno, si esta lista no existe, pues se creará también. Y luego, pues bueno, esto lo voy a explicar en este código. El método getLocalIPAddress lo que nos hace es, nos va a devolver una dirección, bueno, un objeto IP address asociado a una IPv4. Y bueno, pues aquí está el método startListen, luego a continuación que utiliza ese método, que es el que se está llamando aquí en el método main al ejecutar lo que es el código del servidor. Entonces, el start listening, aquí como he dicho, pues el getLocalIPAddress nos devuelve un IP address de tipo IPv4 que asociado al puerto pues nos sirve para definir un endpoint local que es el que se va a enlazar con el socket listener que nos va a permitir pues escuchar las conexiones de los clientes. Aquí en este while true es en el que se van a gestionar las conexiones con los clientes y bueno, pues se van a ir aceptando y cuando se acepte la conexión con un cliente de forma síncrona, pues lo primero que obtendremos es un socket que nos permite la gestión con ese cliente y pues bueno, a continuación los pasos que nos van a permitir pues procesar esa conexión con el cliente. El socket handler es pasado al método receive y el método receive lo que nos va a devolver es un objeto de tipo message en el cual pues estará la solicitud del cliente, que puede ser un mensaje para otro cliente que se guardará en el repositorio que he comentado al principio, o si no, pues un mensaje para que el servidor pues le devuelva un listado de mensajes que hay para ese cliente o un mensaje en concreto que es el que quiere recibir que se borrará del repositorio al ser enviado. Entonces voy a explicar el método receive ahora y bueno, pues este método receive lo que tenemos aquí es pues bueno, en este socket vamos a ejecutar el método receive y este método receive pues lo que nos va a devolver es pues los bytes leídos en este buffer. Aquí hay, bueno, esto se ha hecho de forma simplificada pues para un poco a modo pedagógico y pues aquí nos están haciendo varias lecturas si fuese necesario. Si el mensaje que está enviando el cliente fuese mayor que el tamaño del buffer, que 1024, pues bueno, pues aquí podría dar un problema. Pero bueno, no me voy a entretener en eso porque eso ya lo explico en otro vídeo. Y bueno, pues aquí tenemos cuántos bytes se han leído, que vamos a pensar que son menos que 1024 o igual que 1024. Y aquí pues lo que se hace es se transforma esos datos, esos bytes a un string XML que digamos que está completo y luego pues aquí bueno, esto es redundante porque realmente pues esos bytes ya los tenemos aquí, pero bueno, al haber hecho de nuevo esta transformación, pues bueno, este array de bytes a través de lo que es el string, pues lo que se va a hacer es deserializar, ¿vale? Esos bytes que son realmente un string de tipo XML, lo que se hacen es se transforma a un objeto que se llama aquí response a través del XML serializer y pasando aquí el tipo
que es pues un objeto message. Y bueno, pues esto es lo que va a devolver el método receive, que es la solicitud, el mensaje del cliente, y aquí pues bueno, lo imprimimos. En este caso, pues por ejemplo, aquí en la parte inferior tenemos que del cliente 11 para el servidor 0, pues les ha mandado el mensaje, el texto RTR espacio 0, que lo que quiere decir es retrieve 0, devuélveme el mensaje 0, que es lo que pues tiene que procesar ahora el servidor. Entonces, esto que acabo de explicar ahora pues, es porque se ha imprimido a través del console write line, y aquí en el process request es pues, lo que tiene que hacer el servidor dependiendo de lo que se le esté indicando en el mensaje. Aquí el process, lo que voy a hacer es, pues bueno, dependiendo de para quién sea, pues bueno, aquí hay un procesamiento, pero por si acaso este método devuelve otro message, que es una respuesta, y en caso de error, pues el mensaje que devolvería es del servidor para el cliente, error, y bueno, es lo que devolvería. Pero en principio, si, pues bueno, si todo ha ido bien, aquí lo que tendremos es en el campo to del message request, pues que es el que se le pasa aquí como parámetro al método process, que es el que ha enviado el cliente. Si es para el servidor, pues en el campo msg lo que tendremos es pues el texto list o rtr, y aquí un número, pues que lo que se hace aquí es un cast que nos indica pues cuál es el mensaje que se quiere recuperar. En caso de que fuera el mensaje que se ha enviado del cliente al servidor list, lo que se hace es pues aquí llamar al método list messages, y se le indica pues listar los mensajes para el destinatario campo from. Y entonces aquí tenemos ese método, y ese método lo que hace es pues bueno, se define aquí un string builder, y aquí pues estamos definiendo una lista. En lo que es el dictionary repo, lo que tenemos es en el campo key tenemos para quién es, por eso ponemos aquí to client, y aquí lo que intentamos es obtener pues lo que está asociado, ¿vale? Y entonces es una lista que, si es posible, si existe en ese diccionario, pues la obtendríamos, y aquí lo que hacemos es con este bucle for la recorremos, y al string builder le añadimos un texto en el cual entre corchetes le ponemos pues un índice del 0 hasta los mensajes que haya, -1, y luego lo que tenemos aquí es pues de quién es ese mensaje, y por eso pues aparece de quién es en el listado, ¿vale? Y si no, pues nada, lo que hace es devuelve el string builder, estará vacío, y lo que le devolverá es pues un string vacío, y bueno, pues nada, que no había nada. Y bueno, esto es lo que devuelve el método listMessages, y ahora lo que voy a hacer es pues bueno, regresar aquí a donde habíamos empezado a explicar esto, y en caso de que el campo msg de la solicitud del cliente no fuese list, pero sí que es para el servidor, y fuese rtr y un número, pues ese número lo tendremos a través de este substring 5, a partir del índice 5, y lo que se hace es pues intentar transformar esa S en un integer, y en caso de que sea true, pues lo tendríamos aquí como índice. Si este índice es mayor que 0, lo que vamos a hacer es llamar al método retrieve message, y lo que le hacemos es pues para el cliente, por ejemplo, el 11, quiero el mensaje 0. Y entonces ahora pues voy a explicar ese código. Aquí tenemos el código del método. Por si acaso, pues bueno, aquí he instanciado un objeto en el cual dice que no se ha encontrado ese mensaje, y lo que hace, pues bueno, aquí es el repo del diccionario, lo que hago es intentar obtener la lista de mensajes para ese cliente, y bueno, pues si el índice es menor de los que hay, pues se le va a poder devolver, y aquí pues lo que haría es obtener ese mensaje de esa lista. En el diccionario, ¿vale? Aquí le hemos pasado la clave, quién es el destinatario de los mensajes, y aquí en esta lista lo que estoy haciendo es, pasándole entre corchetes el índice, obtener ese mensaje. Y luego además, como ya tengo aquí el mensaje, lo que hago es lo elimino de la lista,
¿vale? El servidor, cuando ya va a devolver un mensaje, lo elimina de su repositorio y bueno, en concreto lo elimina de la lista que tiene asociada pues a ese cliente. Y aquí el return message devuelve el mensaje en concreto y bueno, pues voy a ir hacia atrás para indicar pues bueno, que este es la respuesta que se devolvería al cliente. Y bueno, pues esto sería en el caso de que el mensaje fuese para el servidor 0. Entonces list nos devuelve una lista de mensajes y por otra parte el retrieve lo que nos hace es solicita un mensaje en concreto de esa lista, que es el que se le va a devolver al cliente y además va a ser eliminado del repositorio. Por otra parte, si el mensaje, el destinatario es from, por ejemplo, 11 to 22, lo que se va a hacer es pues añadir ese mensaje para quien sea, ¿no? Entonces aquí tenemos el método addMessage que no devuelve nada y aquí en el response cuando se haga lo que tendremos es de parte del servidor, te digo pues bueno que ya se ha almacenado en el repositorio ese mensaje. Y aquí pues bueno el addMessage, este es el código que tiene, lo que hace es aquí intentamos obtener para quien sea la lista de mensajes que haya y si esta lista no existe, pues lo que tendremos que hacer es pues, a esa lista le incorporamos ese mensaje y esta lista pues sería nueva, ¿vale? Aquí lo he explicado al revés, ¿vale? Esto es cuando no existe, entonces cuando no existe esta lista es cuando hay que crearla, añadimos el mensaje a esa lista y asociado a lo que es la clave, que es el destinatario, el tú, agregamos esa lista. Sería la primera vez que se agrega la lista con un mensaje asociado pues, al campo tú a ese repositorio. Si por el contrario, asociado a ese tú ya existía una lista, entonces aquí en el campo out lista, ¿vale? Esta lista lo que tendríamos que hacer es agregar ese mensaje. Y eso es lo que hace el método addMessage. Y ahora voy a volver hacia atrás y al final pues lo que tenemos es el método process, lo que hace es pues bueno, procesa los mensajes, si son para el servidor los lista o lo devuelve y si es para otro usuario pues lo almacena en su repositorio. Y bueno, pues aquí tendríamos que continuar con lo que es la ejecución, ¿vale? Y aquí, pues bueno, lo que se ha hecho es, pues bueno, se ha procesado, se ha obtenido esa respuesta de parte del servidor diciendo que, ok, lo guardo en el repositorio, o este es el listado, o este es el mensaje, y a continuación con el método send, utilizando el socket handler que nos permite la comunicación con el cliente, pues se le envía la respuesta. Aquí en el método send lo que hace es, pues bueno, se serializa ese mensaje. Para eso, pues bueno, tenemos aquí el serializador, indicamos de qué tipo es, y luego también pues el stream. Entonces, el flujo junto con el mensaje pues es serializado y entonces es transformado pues a un array de bytes, ¿vale? Ese objeto message es transformado a XML y a su vez luego es transformado a un array de bytes, que es lo que necesitamos para enviar a través del método send del socket. Y aquí pues bueno, se enviaría, se indicarían cuántos bytes son enviados. En principio, pues bueno, todo se envía de un golpe y pues bueno, aquí es donde se le envía la respuesta al cliente, el método response que se ha obtenido al procesar la solicitud del cliente y luego pues finalmente lo que se hace es se cierra la conexión con el cliente, que también debe hacer el cliente, sería lo correcto, utilizando pues los métodos shutdown y close. Y una vez gestionada lo que es la conexión con el cliente que se ha recibido aquí en el accept, pues aparecería de nuevo el mensaje del waiting for a connection y pues los siguientes clientes pues serían gestionados de la misma forma o los mensajes del mismo cliente que puede enviar. Y esto sería todo.